Hola, buenas tardes a todos en este webinar dedicado a la presentación de este libro, La doctrina de la Dirección General en materia arancelaria, cuyo autor es Pablo Vázquez. Pablo Vázquez es miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña. Además, es el alma del Instituto de Derecho Internacional Privado, que con la colaboración indispensable de las profesoras Beatriz Añoveros y Cristina González Belfius, tenemos periódicamente en el Colegio Notarial de Barcelona las sesiones académicas de esta institución, y además es una persona pues, que ante cualquier encargo que se realiza por parte del notariado, pues responde con la misma brillantez con que ha hecho con este libro. Por si fuera poco, era uno de los puntales de la selección española de fútbol notarial, ahora ya en el equipo de veteranos, pese a su juventud, y la misma capacidad de regate que tenía en el campo, pues la tiene actualmente jugando con las resoluciones. La historia de este libro, que es un libro yo creo que indispensable para cualquier notario, una herramienta fundamental para poder aplicar bien el arancel, pues proviene de las sesiones de la Junta Directiva en las que ante cualquier duda, no solo arancelaria, sino también materia civil, mercantil, hipotecaria o de sistema notarial, pues Pablo tenía en su ordenador una sistematización y también en su cabeza de las resoluciones que nos hizo comentar la conveniencia de tener un libro como este. Y pues Pablo se dedicó a sistematizar las resoluciones y el fruto es este libro del que ahora nos dará cuenta. La verdad es que no es solo una sistematización, es una aclaración de muchos conceptos. Tenemos un arancel que no es fácil de aplicar, un arancel anticuado que se ha ido desarrollando a través de soluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y Pablo ha sido capaz de condensarlas, estructurarlas y aplicar su inteligencia. Siempre digo de Pablo que con su inteligencia natural no sé por qué están trabajando en la inteligencia artificial. Ha conseguido, yo creo, una obra, como he dicho antes, indispensable para todos los notarios, y os tengo que anunciar que no solamente la distribución se va a hacer, de hecho ya se ha realizado en el Colegio Notarial de Cataluña, sino que todos los decanos, todos nos han pedido la posibilidad de distribuirlo también en sus colegios. Yo creo que esta semana llegaban los ejemplares a cada uno de los colegios notariales de España, y desde allí se distribuirá a todos los notarios. Es decir, que todos vamos a tener este libro en papel, además de tenerlo en la versión online de la que nos hablará Pablo. También quería agradecer a la editorial, a Tirán Leblanc, el esfuerzo que ha hecho, porque realmente lo estamos distribuyendo a precio de coste. El coste que nos sale cada ejemplar es poco más que el periódico dominical con el suplemento, y sin embargo tenemos una obra extraordinaria que generosísimamente Pablo Vázquez nos ha regalado. Entonces yo preferiría que fuese el propio Pablo el que nos hablara de su libro. Bueno, pues muchísimas gracias, José Alberto, por tu amable presentación. Y bueno, pues deciros que este libro, pues bueno, el origen, lo que has dicho tú, José Alberto, se encuentra un poco, bueno, cuando yo entré en la junta directiva hace 7 años casi ya, pues hombre, a mí, yo creo que como cualquier compañero que entra en una junta directiva está un poco nervioso y dice, voy a ver si tal, y a mí me gusta prepararme las cosas. Y me gusta leer resoluciones de sistema notarial, es un tema que siempre me ha gustado y me acuerdo que cuando entré dije, tengo que ponerme al día, leer, 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 y a mí me gusta un poco apuntar cosas de estas resoluciones, cosas que me llaman la atención, y eso pues da lugar, ya leía antes también cosas, pero bueno, dio lugar a que me ordenara un poquito más, y a mí ya, sabes, yo tengo una carpeta pues con, siempre que me dices una resolución, me gusta encontrarla rápido y soy muy organizado en ese sentido y bueno, pues tenía muchas cosas apuntadas, y esto, bueno, pues el origen de este libro es también que tú me encargaste y dices, oye, pues ¿por qué no ordenas un poquito más esto y sacamos un trabajo? Esto me lo encargaste yo creo que al principio de este mandato, hace 3 años, Sí. y lo que pasa es que, claro, nos van cayendo cosas, la junta, trabajos, cosas, y yo me acuerdo que lo empecé. Y llegó un momento en que pensé, esto me lo encargó José Alberto, ¿esto por qué estoy haciendo esto casi? Porque pasaba el tiempo, pero bueno, al final le dimos un sprint hace un año o así, ya le pegamos un poco de más, me centré más en esto, y bueno, y salió este trabajo.
Yo en principio había pensado un trabajo electrónico en PDF, pero bueno, pues tú, el colegio, tuviste la generosidad de decir que, bueno, que a muchos compañeros que les gusta leerlo en papel y hacer el libro. Y bueno, que es un libro que, como tú has dicho, no supone ninguna retribución para nosotros, sino simplemente pues es tirarlo blanco hecho, no sé, por un coste muy, pues eso, muy pequeño y bueno, se ha distribuido gratuitamente a todos los compañeros, primero del Colegio de Cataluña, luego estaban interesados el resto de colegios y también para ellos yo estoy encantado. El libro es este que has mencionado y luego está la versión en PDF bueno, que aprovecho también para actualizar. La versión PDF os la podéis descargar, veis el código QR este, que está en la contraportada del libro, pues con un código QR, pues con el móvil os lo podéis descargar en cualquier momento y luego, bueno, pues lo podéis pasar por email al ordenador y leerlo allí cuando sea. Me gusta, también lo quería este trabajo en PDF porque me gustaría ir actualizándolo. Ya hoy mismo he subido una actualización con las resoluciones del año 99 y también pequeñas correcciones en algunas materias que me había comentado algún compañero. Por ejemplo, en materia de copias, de si pueden cobrar las copias, las cancelaciones, pues hay resoluciones contradictorias y me habían dicho, oye, intenta un poquito puntualizar esto un poquito más, pues lo hago. Descubres una resolución que se te pasó, pues la incluyes. Y mi idea es, por ejemplo, estoy esperando ahora que salgan las resoluciones del segundo trimestre del 2023 de sistema notarial para incluirlas también. Todavía no he visto que no están en el SIC ni en la internet del colegio notarial, pero cuando las tengamos, pues la incluiremos. Me llegó una, por ejemplo, la de que se tiene que seguir aplicando la reducción del 5%, y esa sí que está reflejada en el libro. Lo que pasa es que en el trabajo electrónico, bueno, el trabajo electrónico, comentaros que la gracia que tiene también es que todas las resoluciones están con fecha y tú, si aprietas al enlace, al link, te sale la resolución en el ordenador. Esto si queréis ahora os lo enseñaré. Mira, voy a compartir pantalla. Aquí tenemos no sé si se ve bien, José Alberto. Sí, sí, Y perfecto. como veis, esta es la última versión que os podéis descargar con el código QR. También la he colgado, bueno, la circularé también en algún chat. Y veis que están las del año 99 también. Aquí tenéis un índice. Veis que no aparece el número de página porque no es necesario, porque hay marcadores. Por ejemplo, si yo veo aquí ayuntamiento, pues ya voy directamente al ayuntamiento y veo pues aquí podéis ver, pues hay unos subapartados. En materia de consulta de dudas del IBI, pues hay alguna resolución, aquí la tenemos. Comunicaciones relativas a la plusvalía municipal, pues tenemos todas estas resoluciones con distintas cuestiones, pues que se permiten, por ejemplo, cobrar las copias simples electrónicas que se permitan a los ayuntamientos. Y bueno, la gracia es eso, que pincháis una resolución, por ejemplo, esta 27 de mayo del 2021, vamos a pincharla y podremos acceder bueno, tendría que dejar de compartir pantalla, si queréis dejo de compartir pantalla y me voy a otra pantalla, a la de internet, y veis que aquí ha salido la resolución, ¿veis? Ahí en el trabajo supongo que habrá no sé, no es que no las he contado, unas 500 resoluciones o 600. Es que es difícil de contar porque algunas, claro, están en distintos apartados porque tratan distintos temas. Vamos a volver a compartir pantalla con el trabajo, aquí lo tenemos. Comentaros y esto agradezco al Colegio Notarial de Cataluña, que estos enlaces se dirigen a toda la base de datos que tenemos de resoluciones del sistema notarial en el Colegio de Cataluña, en la intranet nuestra, que creo que es casi la más completa que hay. Y que va a ser al colegio que me dejará pues, ir a esos enlaces. Estas resoluciones están alojadas en la intranet que requieren contraseña, o sea que para que cuando pinchéis en la fecha se abra la resolución tenéis que tener abierta en vuestro navegador principal por defecto la página de la intranet. Pueden acceder todos los notarios de España. Esto es importante, no solo los de Cataluña. Tenéis que poner vuestro DNI arriba y abajo en la contraseña vuestro código de últimas voluntades. Y tendréis acceso, lo dejáis abierto y con este trabajo en PDF pues podéis ir luego pinchando cada una de las fechas la resolución. Quisiera comentaros también que esto es un trabajo que obviamente puede tener alguna laguna, alguna omisión. Yo me puedo haber equivocado al interpretar alguna resolución. Y en ese sentido, tenéis en la página, en la de presentación, mi email personal por si cualquiera me quiere enviar un email de, oye, mira, yo creo que esto tendrías que cambiarlo. Yo estoy encantado y asumo mis limitaciones y hay muchísimas, seguro que en alguna cosa nos hemos equivocado.
comentaros que hay, bueno, tenéis, mira, 79 epígrafes, en la edición inicial había 77, creo recordar, ahora he añadido 2 más, y tenéis pues muchísimas cuestiones, veis, hay cuestiones en herencias, vamos a herencias, por ejemplo, y en herencias hay otros subapartados, por ejemplo, la aceptación de herencia, cómo se minuta, las bases aranceladas en las herencias, pues sabéis que, bueno, pues en principio la regla general hay 3 herederos, 3 bases. ¿Qué pasa cuando hay un cónyuge? Pues aquí veis que hay muchas resoluciones. Todas estas fechas en azul son resoluciones. Tracto abreviado, ¿qué pasa cuando la comunidad hereditaria directamente vende un inmueble? Pues se dijo aquí por la resolución de 23 de noviembre del 2010 que se podía cobrar tanto la venta como base de la herencia, ¿vale? Porque tenía que hacer el notario un examen de la legitimación de los herederos para poder vender. ¿Qué ocurre cuando coincide la herencia en el mismo documento con la liquidación de la sociedad conyugal? Esto está comentado, por ejemplo, en el apartado gananciales. Pincháis aquí en gananciales y os vais directamente al apartado gananciales. O sea, ya os digo, hay marcadores que os pueden ir redirigiendo. Tenéis, mira, gestión, gratuidad. ¿Cuándo se puede aplicar el principio de justicia gratuita? Pues en los documentos de jurisdicción voluntaria, etcétera. Bueno, pues tenéis muchísimos apartados que podéis ir viendo y ya os digo, podéis, cualquier duda que tengáis en el sentido de que veáis algún error, lo que sea, me podéis remitir un email. Yo, mi intención, ya os digo, es ir incluyendo algunas soluciones de años anteriores, ir actualizando con los de los trimestres que se vayan enviando. Y incluso voy repasando un poquito y a veces cambio alguna de las resoluciones que están o la aclaro un poquito porque, bueno, siempre al final va retocando cosas, ¿eh? Y bueno, pues esto es el libro, José Alberto. Ya os digo, es como un gran índice de resoluciones porque estaba todo muy disperso. A mí, la verdad es que te vuelves un poco loco. Las resoluciones de sistema notarial están en el SIC, no están todas, están en la entidad notarial, intentamos que estén casi todas o todas. Pero a veces te vuelves loco y con los buscadores, pues bueno, a veces funcionan mejor, otras veces peor, pero bueno, de esta manera yo creo que está un poco desmigajado y se hace que sea más fácil, ¿eh? Porque el arancel, pues como sabéis, es muy complejo, nuestro arancel. También os aviso, no están todas las soluciones aquí de todas las cuestiones que se pueden plantear. Hay cuestiones que todavía no se han resuelto o hay cuestiones que son, incluso hay resoluciones contradictorias, pero nos vamos aquí a cancelaciones de hipoteca. Como os he dicho, pues es con cuantía o sin cuantía. Pues aquí un poco explico todo el lío que ha habido, sabéis que ahora lo cobramos con cuantía, etcétera. Y tenéis, mira, aquí tenéis, por ejemplo, todas las resoluciones que hablan de que es con cuantía. Fijaos, hay unas cuantas, ¿eh? Tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues tenéis 60 o 70 aquí, solo en este párrafo. Los conceptos que se pueden minutar, se pueden cobrar las copias o no se pueden cobrar las copias, pues está en este párrafo explicado que hay resoluciones contradictorias, que este es uno de los párrafos que he cambiado. Tener reseñas a normas, por ejemplo, aquí a la instrucción de acción general, pues pincháis y también os saldrá la que aparece en el BOE quizás o en la intranet, depende de dónde estén colgadas. Y esto es un poco el libro. Sí, Pablo. Sí, Dime. como he dicho antes, es una herramienta fantástica. Lo que sí quería dejar constancia de ello también es que no es una publicación oficial del Colegio Notarial de Cataluña. El Colegio Notarial de Cataluña es el editor del libro, es Pablo Vázquez, el autor de los comentarios, que estaremos todos de acuerdo probablemente en el 99% de lo que contiene el libro, pero sí que nos va a servir para aplicar bien el arancel. No se trata de una herramienta para cobrar más, se trata de una herramienta para no cobrar más de lo debido ni cobrar menos de lo debido. El arancel es un precio público y por lo tanto tenemos que ajustarnos a lo que establece la norma legal dentro de la dificultad que, como ha destacado Pablo, existe en la aplicación del arancel. El arancel es una norma anticuada de 1989, ahora tenemos el reto de la ley 11-2023 que va a suponer una adaptación del arancel a la digitalización ya más completa de la actuación notarial y que por lo tanto nos tiene que servir para hacer lo que tenemos que hacer, que es aplicarlo tal y como establece la norma o ajustándonos al máximo a lo que establece la ley. Insisto, ni más ni menos, que es el mandato que tenemos los notarios. En este sentido, quería destacar que a veces no se cobra lo que se tiene que cobrar por esta dispersión de resoluciones. Hay muchísimas resoluciones, como habéis visto, y por lo tanto resulta complicado el entenderlas, interpretarlas, y para ello nos va a servir la obra de Pablo. Pero sí quería destacar
una resolución que yo creo que es muy importante y al mismo tiempo probablemente no totalmente conocida, o al menos con la extensión que se debería, que es una de las que hubo el 3 de enero de 2023. Esta norma hace un análisis de muchísimos aspectos de las escrituras que probablemente nos había pasado desapercibido los elementos minutables que se contienen en las escrituras y los que no se contienen. Entonces, una resolución que yo creo que es bastante clarificadora y que, por supuesto, tenemos que aplicar como todas las demás. De hecho, en muchos colegios, el nuestro también se sumará a esta línea. En las inspecciones ordinarias, pues vamos a incluir también la revisión de la aplicación de los aranceles. Ya se hacía, pero de una manera, digamos, más especial, sobre todo para comprobar que se está aplicando la del 3 de enero de 2023, que es una resolución muy importante y que te pediría, Pablo, que nos explicaras un poco su contenido. Muy bien. Pues bueno, pues esta resolución, como dices, es muy importante porque es muy clarificadora, a las que se ve que desde la Dirección General querían aclarar una serie de conceptos por ejemplo, voy a destacar algunos aspectos. Por ejemplo, un poco por temas, ¿sabes? En materia de plusvalía municipal, cuestiones que deben minutarse. Pues habla, por ejemplo, sabéis que nosotros notificamos al ayuntamiento en las transmisiones onerosas, digamos que por cuenta del comprador, que se ha hecho la venta, para que así no haya un cierre registral. Y en este sentido, pues la Dirección General dice que se debe cobrar como un acta, incluso aunque no se utilice la palabra acta, es un requerimiento para hacer la notificación al ayuntamiento. También deja claro que se tiene que cobrar la copia simple electrónica que enviamos al ayuntamiento, incluido también la diligencia donde dejemos constancia de que se ha hecho la remisión. Muy importante, en materia de diligencias y documentos unidos, esta resolución dice que uno de los axiomas del instrumento público es que se ha de explicitar que se incorpora, por ejemplo, un documento unido o que obviamente la diligencia. Si no, no se puede cobrar. ¿Vale? O sea, si hay un documento unido, pero no se explicita en el cuerpo de la escritura que se ha incorporado ese documento, no podré cobrar ni el número 4 de copias, ni el 7 de folios, ni el 6 de testimonios, ni el 8 en la norma octava del anexo segundo del timbre. O sea que en ese sentido tenemos que ser cuidadosos al redactar el instrumento y dejar explicitar expresamente siempre que se ha incorporado un documento o las diligencias, obviamente. Si la diligencia se puede cobrar por el número 6 del arancel, los 3,01 euros, pues tiene que haber una diligencia propiamente dicha. Bueno, pues en ese sentido, pues la plusvalía municipal, pues acta, copia simple electrónica, diligencia y el testimonio del documento remitido por el ayuntamiento. Cuatro conceptos allí. Con el catastro, al igual que ocurre con la copia simple electrónica de la plusvalía municipal, pues también comunicamos al catastro una copia simple electrónica que debe minutarse también. También incluso la diligencia donde se deje constancia de la remisión, la diligencia incluso cuando no es aquellos supuestos, por ejemplo, que hay una agrupación y nos contesta el catastro emitiendo un nuevo certificado catastral, pues la diligencia de recepción, el testimonio del documento remitido por el catastro. Otra cuestión que trae esta resolución, por ejemplo, es el certificado energético, su incorporación. En ella, pues resulta que la etiqueta tenía cierto error en la de dirección, en la referencia astral, pero estaba correcto en el certificado, propiamente dicho. Y reprende al notario por no incorporar el certificado. Y parece dar a entender que es necesario incorporar el certificado. Muchos notarios, yo lo hago así, lo reconozco. Normalmente incorporo exclusivamente la etiqueta. Pero esta resolución parece dar a entender que hay que incorporar el certificado completo. Además, no es lo mismo certificado que etiqueta. Deja constancia, por ejemplo, de que cuando se trate de edificios en construcción, se debe facilitar exclusivamente la etiqueta del edificio en proyecto y solo cuando termine ya se entrega el certificado. Pero si se trata de una venta de una vivienda, hay que entregar certificado y etiqueta que se consideran anexos al contrato y por lo tanto es justificable que se incorpore completo. En cambio, cuando es un alquiler, únicamente la etiqueta. O sea, es muy didáctica en este sentido. En materia de testimonios de los cheques, por ejemplo, se quejaba aquí la persona, el otorgante, de que se habían fotocopiado en folios independientes los cheques que servían para el pago. Entendía que el notario tenía que hacer una especie de puzzle incorporando todos los cheques a un mismo folio y cobrar un solo testimonio. Dice la Dirección General que no, que son testimonios independientes y en principio pues es correcto que figuren en documentos independientes.
De las copias simples, también es muy didáctica tanto las copias simples en papel como las copias simples electrónicas. En las copias simples en papel hay muchísimas resoluciones sobre quejas de que yo pedí una y me dieron 4 y me cobraron 4. Históricamente hay muchas de este tipo y suelen ser un poco pro consumidor en el sentido de, oye, si el notario no puede probar que le pidieron 4 o 3 y la persona que presenta la queja dice que solo pidió una, pues que solo se le cobre una. Aquí matiza esto la edición general y dice que, como regla general, es conveniente que conste por escrito el número de copias simples que se entregan. En la matriz, esto es poco habitual, yo por lo menos no lo pongo. Que conste por escrito en un documento aparte del dossier, pues quizás es más recomendable. Esa es la regla general, pero si no consta por escrito, dice que salvo que se ponga al contrario en la matriz, se pueda probar de otro modo, se tienen que cobrar 3 copias simples, sin que luego el otorgante pueda decir, oye, yo no las pedí. Esas 3 copias simples en papel son la que se le da al vendedor para liquidar la plusvalía municipal, estamos hablando de una compraventa, la que se le da al comprador, una copia simple para liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que ya podrá liquidar con esa copia simple si se ha enviado la ficha notarial, etcétera. Y otra copia simple informativa al comprador, pues para hacer diferentes trámites, porque la entrega de la copia auténtica en papel pues se puede dilatar en el tiempo, para empadronarse, para hacer cambios en contratos de suministros, para comunicarla al administrador de fincas de la propiedad horizontal y que hagan el cambio de nombre a efectos de la división horizontal y que se le cobren las cuotas. Que es importante también en cuanto a copias simples en papel esta solución. También copias simples electrónicas. Deja muy claro, como he dicho antes, que se puede cobrar la copia simple electrónica que se remite al ayuntamiento y la que se remite al catastro. Es una obligación legal, pero eso no implica que no se deban cobrar. Yo añadiría también en las comunidades como en Cataluña, donde remitimos una copia simple a la comunidad autónoma. Nosotros lo hacemos en Cataluña en virtud del decreto 7/2021, que entró en vigor el 11 de mayo de 2021. Tenemos que enviar también copia simple electrónica de todos los documentos sujetos a ITP, a JD y a impuestos de sucesos y donaciones a la Generalitat, pues también entiendo que se debe cobrar. Una cuestión menor, por ejemplo, ya los folios agregados a las copias para que se hagan constar notas de registros públicos, también se debe cobrar por el número 4 de copias, no por el número 7, ya que ese folio no aparece en la matriz. Se cobrará únicamente el número 4 copias y la norma octava de anexo segundo, el timbre. En materia de diligencias, por ejemplo, del registro de propiedad, habla incluso de cobrar 4 diligencias, si se hacen constar, obviamente, en el texto de la escritura. La diligencia de la presentación telemática, la diligencia de entrada o recepción en el registro, la diligencia de decisión del registrador de practicar la siguiente presentación y la diligencia de descripción definitiva. Obviamente, esto tiene, lo que he dicho, explicitarse en la matriz. En materia de documentos unidos tenemos muchas resoluciones que hablan de, bueno, pues que es el notario el que debe decidir y no por cuestiones arancelarias qué incorpora, qué no incorpora, evitar conductas abusivas, pero bueno, sentido común, lograr el menor coste posible. Pero bueno, en cualquier caso, esta resolución de 3 de enero del 2023, siguiendo estos principios, insiste de manera que debe constar de manera expresa en el documento que se ha incorporado para que se pueda cobrar. ¿Y algunos supuestos concretos? Pues mira, en esta escritura de compraventa se incorporó la información que descargó el notario del registro mercantil provincial. Y aquí reprende al notario, dice que no se debería incorporar esta información y por lo tanto no le permite cobrar ni todos estos folios, ni el número 4 por las copias, ni el número 7 de folios de la matriz, ni el número 5 por testimonio, ni el timbre de norma octava. O sea que además es que hace unas afirmaciones que también, reiterando las del 13 de octubre del 2020, que dice que este informe del registro mercantil dice, carece de valor jurídico alguno más allá de la mera información, pero sobre el que no puede descansar la acreditación de ninguna de las circunstancias a que se refiere, ya que esta acreditación ha de realizarse o bien por la copia auténtica de la escritura de nombramiento de cargos o bien por certificación del registro mercantil. En cuanto a la base de datos de titular real, el notario incorporó la consulta que hizo a la base de datos, que era un folio en blanco por una cara y escrito por la otra. Y entendía que era procedente y que, bueno, y que si hay una cara en blanco hay una cara en blanco, pero se incorpora igual. O sea, el notario lo que no puede hacer es un documento que se le remite, pues en este caso, pues la base de datos de titular real, recortarlo y decidir que incorpora una parte y otra no, al igual que ocurre con el certificado energético y la etiqueta. O sea, el notario decide qué incorpora o qué no, en virtud de su autonomía, pero es muy discutible que pueda incorporar el documento incompleto. En materia de notas simples, pues habla de, obviamente, se puede cobrar como testimonio.
En materia de sellos de seguridad teníamos muchísimas resoluciones. Había dos del 2016 que permitían repercutirlo como suplido, los 15 céntimos, tampoco estábamos hablando de grandes fortunas, pero luego había muchas que no permitían cobrar el sello de seguridad. Pues esta de 3 de enero del 2023 hace un cambio de doctrina, hace un giro muy argumentado, y recogiendo la doctrina de la de 7 de junio del 2016 permite cobrar el sello de seguridad, por lo tanto entiendo que se debe repercutir también. Y en materia de testimonios también hace muchas afirmaciones. En materia de testimonios, mira, tengo aquí la resolución. Pues tenemos varias resoluciones. Yo tenía localizadas dos del 99, una del 2000, otra del 2005, que tendía que no se podía minutar la inserción en la matriz de parte del contenido de escrituras antecedentes, tenidas en cuenta para la concesión de la otorgada. Por ejemplo, cuando hacéis un testimonio en relación, lo que podríamos llamarlo, de los poderes en la intervención de la escritura. Pues esta resolución dice lo contrario. Dice que se permite cobrar como testimonio en relación, es decir, 3,01 euros, la transcripción y la escritura de las facultades representativas de un compareciente en nombre de la sociedad. O sea, el administrador, pues hacemos constar la intervención, fue nombrado en tal escritura, fecha tal, pues esos 3,01 euros de testimonio en relación. También es un testimonio los CSVs. Nosotros cuando comprobamos la autenticidad de un documento, por ejemplo, una licencia del ayuntamiento, un certificado de últimas voluntades de denominación, pues también se puede cobrar un testimonio. La ficha notarial, también hablando de testimonios, yo creo que es quizá en todas las comunidades autónomas ya. Yo en Cataluña muchos años llevábamos enviando una ficha a la Generalitat para que puedan liquidarse telemáticamente las escrituras por terceros también. Y entiende la Dirección General que esto es un testimonio también. O sea, es decir, se debe cobrar 3,01 euros por lo que entiende que es diligencia de cotejo, más 0,60 euros por cada folio de la escritura referida. Es decir, si esa escritura tiene 15 folios o 20 folios, vamos a imaginar, para hacer números redondos, pues 20 folios por 0,60, pues son 12 euros, más la diligencia de cotejo tercero comuna, pues 15 euros aproximadamente. Y esto, lo que has dicho tú, José Alberto, no es algo que elijamos en que podemos o no podemos minutar. En principio es obligatorio. Yo quiero recordar que nuestras normas disciplinarias, la ley del año 2000 o el reglamento notarial, dice que es infracción muy grave la percepción de honorarios arancelarios con infracción de lo dispuesto en nuestras normas del arancel. O sea que en principio es una obligación. Más sobre testimonios, te podría comentar, pues habla de la consulta de titularidad real, otro testimonio que habla de 3,60 euros, 3 euros por la diligencia de cotejo más 0,60 por un folio. La nota simple del registro también, que habla de 3 euros también por la diligencia de cotejo más 0,60, 3,61. El recibo del IBIT, había un solo folio, 3,01 euros. La certificación catastral también, depende del número de folios, pues 3,01 euros por la diligencia de cotejo más 0,60 euros por cada folio. Y son 2 folios, pues 3,60. Por los cheques testimoniados, 3,01 euros por cada uno de los 2 cheques, o sea, 6,02 en total. Certificados de la comunidad también, 3,01 euros. Por testimonio también del certificado energético, de los CSVs. O sea, que hay muchas cuestiones. En materia de testimonios, la verdad, es muy complejo. Yo recomiendo un trabajo del Colegio de Canarias, de nuestro compañero de Granada y Adabona, Álvaro de San Román Diego, que estaba colgado, por ejemplo, en Vanguardia Notarial. Es un trabajo de 90 folios en materia de testimonios completísimo. O sea, nada muy distinto al trabajo mío. Mi trabajo al final es referencia a resoluciones. No hay poca cosa de mi cosecha o casi nada. Pero esto es un trabajo muy bien articulado y en materia de testimonios hay un mundo escrito, y os recomiendo este trabajo del compañero Álvaro de San Román. Y un poquito esto es el análisis de esta resolución, José Alberto. No, la verdad es que es una resolución muy importante que tenemos que aplicar porque tenemos obligación de hacerlo. Como habéis visto, permite cobrar unas cosas y decide que no se puedan cobrar otras. Que hay que, lógicamente, vamos a aplicarla en su integridad, pero que hay que conocerla y bueno, las juntas directivas también tenemos que aplicarlas porque luego la Dirección General de Seguridad Jurídica y República lo va a hacer en los recursos que, como sabéis, cada vez son más numerosos los que se interponen contra las resoluciones de las juntas directivas en materia de aranceles. Cada vez tenemos más impugnaciones, la mayoría sin justificación, pero tenemos que atender todas en base a la ley y a los criterios que establece la Dirección General. Ya para finalizar, Pablo, has hecho referencia
a la resolución que dice que tenemos que seguir aplicando el 5%. Me gustaría tener tu opinión personal y también transmitir a los compañeros que vamos a pelear, se va a impugnar esta resolución porque entendemos que, habiendo transcurrido tantos años desde su establecimiento y habiendo ya, yo creo que estamos ya en una crisis diferente, aquella por la que se estableció, y que los demás colectivos ya han superado esa situación, sin embargo a nosotros se nos sigue aplicando. Bueno, pues la verdad es que siempre ha sido discutible incluso que nos aplicaran esa reducción, porque cuando se aprobó, pues oye, es que nosotros no cobramos del presupuesto. Esto era para el tema de la contención del déficit, pero bueno, los demás funcionarios han ido recuperando Yo no estoy de acuerdo, obviamente, ¿eh? Han ido recuperando su poder adquisitivo, pero nosotros ahí nos la mantienen. Aquí, mira, tengo el trabajo, aquí podéis ver la... Vamos, así os enseño un poquito otra vez cómo funciona. Por ejemplo, vais aquí el sumario es por orden alfabético, pues vais a reducciones. Reducciones arancelarias, el apartado 66, pincháis y aquí lo tenéis. Reducción del 5%. Como veis, bueno, explica cuando se aprobó, disposición a la octava, Real Decreto Ley 8/2010. Aquí explica, por ejemplo, cuando es una compraventa, no es 5 más 25, es el 28,75. Esto es una resolución de 14 de abril de 2011. Y luego veis aquí esta que estoy señalando con el ratón, de 12 de julio del 2023, que como veis no hay enlace porque todavía no está ni en el SIC ni en la Internet. Que ¿Cómo lo argumenta? Dice que no ha habido una derogación tácita ni formal, ni la norma determina una limitación de sus efectos en el tiempo. También afirma esta resolución que la rebaja del 5% de la retribución de los funcionarios no ha sido derogada formalmente, simplemente ha quedado compensada con los aumentos pactados recogidos en posteriores acuerdos entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y que además no se puede equiparar a los notarios con el resto de funcionarios. Pues aquí ellos tienen también un componente profesional y asumen personalmente la responsabilidad derivada de sus actuaciones. Yo no estoy muy de acuerdo con esta argumentación, como no estaremos los notarios en general, pero es lo que hay y es nuestro superior que dejar jerárquico y simplemente, pues oye, como fiel infantería, pues tenemos que cumplir lo que dice y ya está, no vamos a hacer ningún drama. No, efectivamente, vamos a cumplir, pero no podemos dejar de manifestar nuestro sentimiento de total injusticia absoluta, porque han desaparecido completamente las causas que la pudieron motivar, si es que existían, que parece que tampoco, y nos vemos ahí sometidos a una reducción absolutamente arbitraria, por decirlo de una manera clara. Finalmente, Pablo, tu opinión sobre el estado actual del arancel, su ajuste a toda la nueva situación económica, conceptual de las escrituras, telemática, futura ley Bueno, 1123. el arancel, como te has dicho, está muy desfasado, es muy complejo. O sea, yo entiendo que las normas pueden tener cierta complejidad, pero hay un nivel a partir del cual ya creo que todos son problemas y por lo tanto creo que tendría que simplificarse en algún sentido, pero bueno, siempre políticamente nunca es el momento, la verdad. Los testamentos, lo que te has dicho, es que el típico testamento de 2 folios, 39 euros más o menos, se va incluido. Esto, si aplicamos el déficit, la inflación, perdón, acumulada desde el año 89, ¿cuál sería el coste de un testamento? Seguro que 90, 100 euros por lo menos, entiendo yo. La complejidad que supone. A mí me gustaría que se actualizara, pero bueno, es difícil, los órganos corporativos, pues también el momento político, la persona con la que tienes que negociar, es una cosa siempre muy delicada, es algo que se habla, yo desde que soy notario prácticamente se habla y nunca se puede hacer o es difícil porque también es una cuestión arriesgada. Luego está todo el tema de la digitalización de actuaciones notariales, aquí se abre una caja de Pandora, diríamos, en cuanto al arancel, se puede minutar por ejemplo, el protocolo electrónico se podrá cobrar como testimonio, por ejemplo, más folios. El índice único, por ejemplo, que antes no lo he comentado, se podría minutar como un testimonio. Pues no hay ninguna resolución que haya visto que lo resuelva así, pero entiendo yo que es un testimonio totalmente, tiene carácter de documento público y tú tienes una obligación de reflejar allí todo lo que dispone la escritura, es un testimonio en relación, en mi opinión, claramente. Y ya lo que te he dicho, el tema de la digitalización de actuaciones notariales, pues yo supongo que habrá resoluciones en el futuro, se irá viendo poco a poco,
Pero la cuestión es que entra en vigor esto el 9 de noviembre y a ver cómo lo hacemos. Sí, no, la verdad es que no es fácil. Y lo que has dicho respecto a los testamentos, como dice un compañero, para llenar un depósito de gasolina tienes que autorizar tres testamentos. O 4. O 4, ¿eh? Ahora con lo que ha subido, efectivamente. Y luego, pues, jurisdicción voluntaria, la ley ordenaba una adaptación o un ajuste de los aranceles a las nuevas competencias. Y no ha salido nada. No sale nada, la ley 11 de 2023 lo necesita. Y luego, sobre todo, como se evidencia de lo que nos has expuesto y del propio libro, claro, la característica del arancel no es precisamente la transparencia, ni siquiera para los propios notarios. Claro, imagínate lo que puede, Claro, decir un otorgante cuando les claro, explicamos que... este trabajo es fruto de lo complicado que es el arancel. Si fuera una cosa simple, no habría tantas resoluciones de sistema notarial y no sería seguramente necesario haberlo sacado. Pero está la complejidad y la dispersión de resoluciones que yo creo que es una buena herramienta tanto para los notarios para poder que haya uniformidad y nos ajustemos a lo que dispone la interpretación de la Dirección General, que es lo correcto. Incluso también, no lo he comentado antes, al final yo esto un poco lo ordené también por egoísmo propio para yo cuando estoy en la Junta, pues resolver con más criterio. Y por lo tanto, también creo que sirve para las juntas directivas para tener una herramienta que le permita solucionar en menor tiempo las quejas que se planteen. Sí, sí, tienes toda razón, Pablo. Oye, pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos terminar esta Muy sesión bien. agradeciéndote el esfuerzo que has hecho. Es un bestseller realmente, porque Bueno, tenemos contabilizados la edición de 6.000 ejemplares, es lo que se va a distribuir. En algunos colegios se ha optado por 2 ejemplares por notario, otros por 1, pero bueno, al final lo vamos a tener muy en bien. todas las notarías y al menos vamos a tener una herramienta actualizada y actualizable periódicamente en la versión online, y ya desde nuestro colegio pues nos comprometemos a que dentro de un tiempo volveremos a actualizar la edición de papel para que los que nos gusta tener los libros encima de la mesa y en las manos pues podamos disfrutar de ellos. Muchísimas gracias, Pablo, muchas gracias a todos y como siempre os empezamos a la siguiente webinar. Buenas tardes. Muchas gracias, José Alberto. Buenas noches.